Colombianos, el multimillonario contrato del Ministerio de las TIC que dio un anticipo a un poco de corruptos de 70.000 millones de pesos sigue dando de qué hablar y ahora va a empezar a relacionarse este escándalo con congresistas y lo más seguro es que sean del uribismo porque es muy claro, o de la Casa Char, porque es muy claro quiénes se veían beneficiados con todo este escándalo o quiénes tenían ese poder para influir en Karen Abudinen en el Ministerio de las TIC para que le otorgaran ese contrato a centros poblados manejado por, entre otras, unas empresas que tiene a Emilio Tapia detrás. Y este Emilio Tapia fue capturado en los últimos días y resulta que el señor inicialmente empezó a decir que no, que él no tenía nada que ver, que acá no había nada de corrupción, que cómo se les ocurría, y ahora lo que les voy a contar lo llevó a retractarse y al parecer va a encender el ventilador que pondrá a más de un político y a más de un partido político en especial a brincar de un lado para otro para intentar zafarse de todo este escándalo. Lo que se viene es interesantísimo e importante para el país, para que por fin, hombre, por fin después de tanto robo que han ejercido todos estos políticos en Colombia, nos empecemos a dar cuenta de quiénes son realmente. Miren esa noticia que da hoy Noticias Caracol, donde indican que 5 senadores habrían presionado para el contrato entre Mintic y centros poblados. 5 senadores. Inicialmente también conocimos con todo este escándalo que la Casa Char se veía beneficiada aparentemente con el contrato y por lo menos con la pérdida de estos 70.000 millones de pesos. Por eso se le criticó tanto a la ministra de SER de la Casa Char y en el Congreso empezaron a decir algunos congresistas de esa casa, de ese clan político, que se sentían muy orgullosos de ser del clan político de los Char y todo eso se cuestionó allá en el debate en el Congreso de la República. Y para mí, los primeros congresistas que podrían estar vinculados presuntamente en esto provienen de ahí. Y además, pues es muy claro que gente del uribismo podría estar vinculada en este tema. ¿Por qué? Porque son los únicos que tendrían el poder para presionar y para gestionar en el Ministerio de las TIC que se otorgaran este multimillonario contrato que son prácticamente 2 billones de pesos o eran 2 billones de pesos y se daba este anticipo de los 70.000 millones de pesos. Ellos son los que tienen como esa potestad, ese poder para poder presionar, porque no vamos a ver a un Inti Asprilla, no vamos a ver a un Gustavo Petro, no vamos a ver a un Iván Cepeda o gente hasta del Verde metiéndose en estos contratos o teniendo la potestad o la posibilidad de presionar a la ministra de las TIC para que otorgara ese millonario contrato. No lo creo. Entonces, los senadores o congresistas que estarían presuntamente vinculados en esto, provienen de ahí y esto va a poner a brincar a más de uno y esto va a sacar a relucir el desastre que hay al interior de toda esta gente y cómo manejan la corrupción. Me imagino ahorita, en los próximos días, cuando se prendan estos ventiladores o próximas semanas, que Emilio Tapia prenda también este ventilador, me imagino a todos estos congresistas brincando de un lado para otro, haciendo maromas, buscando abogados cuestionados, como hizo la ministra de las TIC para defenderse e intentar declararse como víctima. Los veré. Dice Noticias Caracol conoció que un testigo le reveló a la fiscalía que los parlamentarios hicieron lobby con funcionarios del gobierno. Hicieron lobby para que se entregara este contrato. Con razón, muchos congresistas defendieron a la ministra y otros se salieron de esa defensa porque sabían lo que había entre ellos. Claramente entre pasillos se cuentan las cosas y saben lo que está pasando y curiosamente algunos congresistas que le han votado en bloque al gobierno diferentes proyectos, diferentes temas, entre esos mociones de censura como al ministro Diego Molano, se salieron del cuento y dijeron no, nosotros vamos a votar a favor de la moción de censura, mientras otros sí les tocó quedarse. ¿Será que muchos de esos que votaron a favor de la ministra de las TIC estarán involucrados en este tema? Vaya, esto empieza a esclarecer muchas cosas. Un nuevo capítulo por el millonario contrato entre
el Mintic y Centros Poblados, involucra al menos a 5 senadores de la República. Sin embargo, todavía no se han dado nombres. Hay que esperar a ver qué nombres van a dar y ahí es donde va a estallar un escándalo verdadero en el país. Noticias Caracol conoció de fuentes allegadas a la fiscalía que uno de los detenidos por este caso les contó a los investigadores que por lo menos 5 congresistas hicieron lobby ante altos funcionarios del gobierno para que ese contrato de más de 1 billón de pesos le fuera adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. Por eso ese cuento de que nadie sabía de que Emilio Tapias estaba detrás de todo este tema es un cuento chimbo. Todos sabían y necesitaban que ese contrato fuese adjudicado a estas empresas que están manejadas por Emilio Tapia. Ellos sabían y necesitaban que eso fuera así para apoderarse de los recursos de los colombianos, como siempre lo han hecho. Ese cuentico siempre que todo fue a espaldas, nadie se los cree. Emilio Tapia presionó a testigo para que se echara toda la culpa de las pólizas falsas. O sea, el señor gestionó toda la cuestión para que finalmente este contrato del Mintic pues terminara en el robo de los 70.000 millones de pesos. Ellos sabían cómo hacerlo y en el Ministerio de las TIC es muy claro. ¿Cómo nos van a decir que no sabían que se estaba presionando a gente para que presentara pólizas falsas, que se presentaron pólizas falsas y que todo el proceso fue un desastre? Eso no se los cree nadie. Nadie les cree eso. Y ahora pues se conoce primero lo de los senadores y segundo que Emilio Tapia presionó a un testigo. Cuando Emilio Tapia estaba diciendo que él no tenía nada que ver con el contrato, ahora miren lo que salió a decir. Emilio Tapia, dispuesto a colaborar con la justicia en el escándalo del Mintic. Como se vio con el agua hasta el cuello, como vio que las evidencias en su contra eran abrumadoras, ahora sí le toca salir a decir, ay no, discúlpenme, voy a apoyar la investigación y voy a dar nombres y voy a prender el ventilador y más que todo el de los senadores o senadoras, no sabemos quiénes son, que estarían presionando para esto. Yo creo que en el uribismo va a haber una hecatombe, señoras y señores, después de que se empiecen a conocer todos estos datos y quiénes son los que presionaron para que ese contrato terminara en manos de Emilio Tapia y se robaran 70.000 millones de pesos. Ahora sí, va a empezar a hablar este señor. Dice, tras la audiencia, después de su captura, el contratista Emilio Tapia levantó la mano este martes ante la fiscalía e informó que está dispuesto a colaborar con la justicia en el escándalo del contrato de Mintic con Centros Poblados. En primera instancia, los investigadores le habrían advertido que su colaboración no tendría beneficios. Sin embargo, Tapia habría hecho saber que en todo caso quiere contar la verdad de todo lo ocurrido con Centros Poblados en el contrato que dio ese anticipo de 70.000 millones de pesos. Para la fiscalía, Tapia sería un articulador de todo el entramado y si se destapa, probablemente se sabrían muchas verdades incómodas, entre otras la de los políticos involucrados en el escándalo. Porque este contrato, yo sinceramente siempre pensé que no es porque, ay sí, ya la ministra sola iba a hacer todo esto, a adjudicarse semejante contrato. No, detrás de esto hay políticos, senadores, de todo tipo de políticos metidos, involucrados, funcionarios, testigos, eso hay de todo. Esto no era simplemente la ministra y Emilio Tapia, esto hay de todo. Y si empiezan a mover toda esa lagartería que había detrás, pues la cosa se va a poner interesante. Y esta señora tiene el descaro de intentar declararse como víctima en este proceso. Esto es un descaro, es un insulto a los colombianos. Que esta señora se intente declarar como víctima en un proceso donde claramente ella está involucrada y en donde claramente ella tuvo algo que ver para que este contrato terminara adjudicado a Centros Poblados y al corrupto Emilio Tapia. Y también uno sabe qué es lo que está pasando detrás de cada proceso por los abogados que contratan. En este caso, esta señora contrató a Jaime Lombana, el polémico abogado de Álvaro Uribe. También ha sido fuertemente cuestionado por el periodista Gonzalo Guillén, quien lo ha acusado de una infinidad de cosas. Y sabemos que terminan con Lombana, con los abogados de Álvaro Uribe. Cuando un político o cualquier persona cuestionada en el país termina con abogados de Álvaro Uribe, es porque algo está escondiendo.
Y miren esto, mucha víctima desamparada en Colombia y mucho vivo queriéndose hacer pasar por víctima, decía Hassan Nasrallah en el 2013. ¿Qué pensará hoy en día Hassan Nasrallah de lo que está pasando en su gobierno? Pero lo curioso de todo esto es que posiblemente en la fiscalía ya tienen la jugadita preparada para sacar avante, para sacar impune a la ministra de este proceso, porque están asegurando que documentos falsos de centros poblados indujeron al error a Mintic, que todo fue un error en contra de ella. Pero miren cómo se empieza a destapar todo este cuento de senadores involucrados y más adelante habrá mucha más gente involucrada y eso va a llevar a que la Mintic no pueda salirse tan tranquila de manera impune en este proceso. Y para finalizar los invito a ir a ver a Beto Coral y a Alejandro Villanueva porque se fueron hasta Delaware a revisar a ver este paraíso fiscal en donde habría terminado el multimillonario monto de dinero de los 70,000 millones de pesos que se robaron de este contrato. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.